Buenas tardes, voy a comentarles a continuación sobre la computación evolutiva como método de solución a problemas de búsqueda y optimización. Ante todo, antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a todos aquellos que están pendientes de la exposición, y esto va de parte del doctorado en Tecnologías de la Información y Comunicación de la UNIES. Como agenda tendremos una breve historia de dónde vienen la computación evolutiva como tal. ¿Qué es en realidad la computación evolutiva? ¿Cuáles son los componentes que integran a la computación evolutiva? El pseudocódigo que me muestra cómo implementar un algoritmo sencillo o genérico, las técnicas más involucradas en la computación, derivadas de la computación evolutiva, y finalmente dos aplicaciones de experiencia propia como son los algoritmos genéticos y los algoritmos culturales, en donde vamos a ver la puesta en práctica de lo que voy a estar hablando. Como breve historia, se puede decir que a partir de los años 50, muchos científicos informáticos desarrollaron algoritmos inspirados en la evolución para la optimización y el aprendizaje de máquina, lo que hoy se conoce como Machine Learning. Entre ellos estaban Friedman en el año de 1959, Bledsoe en 1961, Bremerman en 1962 y Baricelli por los años de 1967. Pero quienes marcaron el camino hasta lo que hoy en día se conoce como la computación evolutiva fueron, en primer lugar, el alemán Rechenberg en los años de 1967, que desarrolló las estrategias evolutivas y lo utilizó como método para optimizar los parámetros de diseño de dispositivos con aspas aerodinámicas. Después vino el trabajo de Fogel, Owens y Walsh en el año de 1966, desarrollando la programación evolutiva. Y aquí las soluciones candidatas a un problema dado eran representadas como máquinas de estado finito. Paralelamente con ellos estaba trabajando Holland por los años de 1967, dando desarrollo a los algoritmos genéticos. Esto con la idea de que los mecanismos de adaptación natural debían ser incorporados en los sistemas informáticos. De manera tal que podemos ver la computación evolutiva como la búsqueda entre los principios de Darwin, que es la adaptación del individuo más capaz. Ese es el individuo que sobrevive. Y los principios de Mendel, que tratan sobre la herencia. De eso está involucrada toda la computación evolutiva. Pero ¿qué es la computación evolutiva como tal? Pues sencillamente es una rama de la inteligencia artificial y ella involucra problemas de optimización combinatoria y problemas de búsqueda. La optimización combinatoria podemos verla como la resolución de problemas explorando un espacio de soluciones. Este espacio de soluciones generalmente es representado como una población, donde cada individuo de esa población, cada individuo me representa una posible solución al problema. Vamos a ver los componentes que integran la computación evolutiva. Primeramente la población. Por segundo término tenemos la función fitness. Es una función bastante importante porque no solo me permite medir el desempeño del individuo en el dominio del problema, sino que me permite mover a los individuos hacia los máximos globales y los mínimos globales, dependiendo de lo que yo esté buscando. Esta función, la computación evolutiva siempre trabaja buscando maximizar una función o minimizar una función. Y nos podemos conseguir con valores locales que podemos considerar buenos para nuestra solución, pero realmente no son los óptimos. Entonces la función fitness nos permite guiar a la población hacia esos valores máximo y mínimo global. Luego tenemos operadores de selección que nos permiten seleccionar parejas de los individuos con mayor fitness para que tengan descendientes, y estos descendientes esperan a que sean mejores que sus padres. Esto a través de operadores genéticos. Los operadores genéticos son los de cruce y mutación. Estos operadores se trabajan con una cierta probabilidad
Para el caso del operador de cruce, con una probabilidad de 0,5 y 0,8. Y para el operador de mutación, con una probabilidad de 0,01. Luego está la parte de reinserción, donde los nuevos individuos producto de esta mutación y cruce se incorporan a la antigua población. Y finalmente tenemos que tener una culminación para el algoritmo. Y esto lo podemos basar en un criterio de convergencia o en un determinado número de generaciones. Ya lo vamos a ver aquí en el pseudocódigo de un algoritmo de computación evolutiva, pero general, muy general. Ahí tenemos T sub 0, ese es el número de generaciones. Tenemos el inicio de la población, una población en base a ese número de generaciones. Se evalúa, esta población inicialmente es totalmente aleatoria. Es totalmente aleatoria. Se buscan parámetros al azar. Pero ellos, en la medida que el algoritmo va iterando, el algoritmo va mejorando su comportamiento. Tenemos la evaluación y luego se entra en un lazo, que es un lazo mientras. Entonces se tiene una P', que es una población de descendientes. Y esa población de descendientes se evalúa y nuevamente se selecciona para obtener una población, una nueva generación T más 1 y una nueva población T más 1. Hasta que se dé una condición de fin, que como ya dije puede ser un criterio de convergencia o un determinado número de generaciones. Ahora, las técnicas que se tienen derivadas de la computación evolutiva, estas no son todas las técnicas. Hay más técnicas, hay muchas más técnicas. Pero entre las más remarcadas están estas, que es el modelado de agentes, basado en agentes, sistemas multiagentes, optimización por colonia de hormigas, que es la emulación de los sistemas del comportamiento de las hormigas, algoritmos genéticos, culturales, programación evolutiva, estrategias evolutivas, neuroevolución, que tiene que ver con las redes neuronales, y la optimización por partículas de enjambre, que esto tiene que ver con el comportamiento de las aves cuando se manejan en bandadas, cómo tienen esa coordinación para ese comportamiento. Bueno, la optimización por partículas de enjambre busca esa emulación. Ahora, como aplicación, podemos hablar de, como referente particular de experiencia, los algoritmos genéticos aplicados a dos estrategias de control. Una, el PID y el control por modos deslizantes. Esto lo hice en mi tesis de maestría. Para que tengan una idea de cómo se conforma cada individuo, es decir, tenemos una población de 100 individuos, 150 individuos, 50 individuos en este caso. Pero cada individuo está conformado por los parámetros que me van a permitir a mí darle un buen resultado o un buen desempeño a ese problema dado. En este caso, buscábamos la sintonización de un controlador PID. Estoy hablando para el caso del PID. Entonces, mis individuos son los parámetros del controlador. El controlador de proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Luego tenemos la selección, se hace un proceso de selección de los progenitores para que estos se reproduzcan a través del cruce y la mutación. Posteriormente, esta nueva población, estos nuevos descendientes, van a ser evaluados, así como fueron evaluados los primeros individuos, a través de la función fitness. Esta función fitness, en este caso, yo la basé en el integral al error cuadrático o en el integral del error al cuadrado, para que me midiera el desempeño de cada individuo en el controlador. Y finalmente, la reinserción de estos individuos a la población anterior. Los resultados fueron bastante buenos. Ahí tenemos dos gráficas, una a la izquierda y otra a la derecha. Dentro de la primera gráfica a la izquierda tenemos dos
líneas, una en negro y otra en rojo. La negro me representa la respuesta para una perturbación de 10%. Las dos me representan una perturbación del 10%. La primera es para el PID inicial, con los parámetros de Ziegler y Nichols. Y la segunda son con los parámetros que me arrojó el algoritmo cultural. Fíjense que la respuesta es más rápida y más estable que las de Ziegler y Nichols. La del lado derecho es la salida del controlador. Y lo importante es que numéricamente podemos demostrar cómo ha mejorado, cómo se ha minimizado esa función de 0.27.50, que son los ajustes de Ziegler y Nichols, a 0.0098, ni siquiera 0.01, con los algoritmos genéticos. Para el segundo caso, fue la coordinación de sistemas multiagentes usando algoritmos culturales. Caso de estudio, el problema de integración en automatización. Este fue el trabajo para la tesis doctoral y, por supuesto, tuvo un grado de complejidad mayor. Si pueden ver, en la parte de abajo se ve la población representando al individuo también, a un individuo. Pero ahí en esa población igualito tenemos una función objetivo, tenemos una función variación, que son los operadores de cruce y mutación, y una función de selección que es la que me permite seleccionar esos individuos. Pero aparte de eso tenemos otro espacio, el espacio de creencias. Y este espacio de creencias se comunica con el espacio de la población a través de dos protocolos, que es el protocolo de aceptación y el otro protocolo que nos permite bajar esa experiencia. Básicamente lo que tratan estos algoritmos es, por hablarlo de manera práctica, es que las experiencias que yo tengo las comparto con otros individuos para que mis experiencias les sirvan a ellos en un problema tal vez similar o en el mismo problema que yo haya tenido. Entonces, para eso es el espacio de creencias. Nos permite compartir con los individuos esas experiencias, buenas experiencias, lógicamente, que nos han permitido resolver determinado problema. Y como resultado, pues podemos mostrar esta gráfica. Me disculpan que esté en inglés, pero tuve que sacarlo del artículo. No he formateado tantas veces el equipo que no tengo la manera de simular nuevamente el programa. Pero bueno, ahí se puede ver, que es la idea, cómo se trata de minimizar las tres gráficas. Les voy a explicar brevemente qué son las tres gráficas. La primera gráfica, la azul, me representa el 20%, que es lo que acepta la función o el protocolo de aceptación para subirlo al espacio de creencias. Podemos decir que este 20% son los mejores individuos de toda la población. Y de hecho ahí se ve el comportamiento casi lineal. La gráfica roja me representa el promedio de la población total. Y la gráfica verde me representa el 80% de los individuos que no fueron seleccionados. Pero sin embargo, podemos ver, fíjense que tanto el promedio total como el 80% de los individuos no seleccionados buscan optimizar o buscan minimizar esa función objetivo. Bueno, de verdad muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente a sus preguntas. Muchas gracias.